Yo te doy la bienvenida al Ministerio de Adulam. Damos gracias porque el Señor ha permitido de que estemos aquí en este lugar una vez más. Y yo te invito a que puedas buscar en tu Biblia, en el Evangelio, en la carta a Romanos. Capítulo 13, versículo 10. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Romanos 13, 10. Y dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso. Bendito Dios. Bendito Dios. Dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. El Señor nos habla del amor y a veces uno piensa, la palabra amor es una palabra muy grande, pienso yo, más allá del amor que el Señor nos ha tenido o el amor que nos demostró, porque una cosa, hermano, es el amor que nos ha demostrado Dios y otra cosa es el amor que nosotros podemos percibir de parte de Dios. Amén. Porque Dios entregó su vida para que hoy nosotros seamos libres. O sea, la paga del pecado es muerte. Nosotros tendríamos que haber muerto espiritualmente, o sea, condenación sobre nuestras vidas. Pero el Señor entregó su vida por la nuestra, para que hoy nosotros tengamos una oportunidad que tenemos en este tiempo, en este momento, de escuchar el Evangelio y poder tener las puertas abiertas del reino de los cielos y ser aceptos delante de Dios a través de la sangre de Cristo. Pero esto, también debemos aprovechar esto que el Señor, este plan, lo que el Señor ha hecho, esa muerte en la cruz, también debemos aprovechar esa muerte en la cruz. No debemos hacer vana la muerte de cruz, la muerte en la cruz, sino que debemos caminar sabiendo de que el Señor nos da una oportunidad más cada día. Pero el Señor ha hecho un acto de amor porque dice, no hay mayor amor que este, que un amigo, que alguien dé su vida por su amigo. Y el Señor lo ha hecho así. La palabra de Dios dice que Jesús es nuestro amigo. Pero nosotros no podemos percibir ese amor. Y cuando uno no conoce a Jesús, no puede percibir el amor del Señor. El Señor se acerca a nosotros tratando de darnos un poco de amor, un poco de esperanza, la guía misma que el Señor nos da, la palabra que nos trae todos los días. El Señor levanta gente para que se nos predique, para que oren por nosotros, para que nos puedan enseñar. Todo eso es parte del amor que ha tenido el Señor. Porque seguramente, hermano, que hay iglesias, aún ministerios, mucho más aplicados que nosotros. Y seguramente hay hermanos que hacen muchas más cosas que lo que hacemos nosotros ministerialmente. Pero el Señor nos ama. Porque si el Señor tuviera que escoger, o sea, ya tiene un pueblo. Y a veces no entendemos estas cosas del amor de Dios. Por eso digo, una cosa es el amor que el Señor nos tiene, un amor eterno, un amor que nunca deja de ser, ese amor en el cual el Señor nos dice, yo no te dejo nunca, yo siempre seré fiel a ti. Pero no lo podemos percibir, porque si pudiéramos percibir el amor del Señor, caminaríamos de otra manera, andaríamos de otra manera, pensaríamos de otra manera. Pero el Señor, aún sabiendo y conociendo nuestra humanidad, nos explica del amor en palabras muy sencillas, diciendo, el amor no hace mal al prójimo, y que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el Señor dice, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, por amor hay un plan de salvación y Cristo dio su vida en la cruz. Ahora, el Señor nos pide que nosotros podamos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ese amor por los demás. Y ese amor por los demás no es ese amor que nosotros conocemos como decir, bueno, no solamente ser educado o ser amable con la otra persona, sino también un compromiso mayor.
un compromiso en el hecho de yo poder cambiar, de poder crecer. Y ahí yo tengo mi medida y mi medida de amor, el hecho de ver cuánto yo me esfuerzo para con Dios, cuánto me esfuerzo yo en los caminos, cuánto me esfuerzo yo en cambiar mi mente, mi corazón. Y eso es el amor para con los demás. Porque uno le puede enseñar cosas a los hijos. Tú le puedes enseñar a tus hijos leyes morales, les puedes enseñar a que no es bueno estafar o lastimar a otro o robar. Le puedes enseñar cosas a tus hijos. Pero lo que más tomarán nuestros hijos es el ejemplo que nosotros les dejamos. Eso es algo que ellos van a tomar de una manera natural. Ellos lo que van a tomar va a ser el ejemplo. Entonces, si nosotros verdaderamente tenemos amor para nuestros hijos, nosotros vamos a tratar de cambiar y modificar nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, para que ellos el día de mañana no puedan, o puedan, mejor dicho, vivir una vida más en paz, y que no les sea de tropiezo su pensamiento, su sentimiento, su carácter, y que puedan entender la vida de otra manera. Cuando uno llega a Cristo, tiene otra perspectiva de la vida, empieza a mirar las cosas diferentes. El Señor pone en el corazón y pone una visión en el cual sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús. Por eso es que caminamos y andamos en esperanza, no mirando lo que tenemos, sino andando en fe. Y ese es el caminar del creyente. Entonces yo debo caminar en esa fe, en esperanza. ¿Por qué? Porque mi familia, mis hijos, las personas van a ver que esa es la manera de caminar y no desmayar. Ahora, el compromiso no es una semana, no son 3 días o no es un mes, sino que el compromiso es de por vida. Y pareciese que naturalmente nosotros los hombres no queremos compromiso, porque queremos hacer las cosas como mejor nos parece. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús y pedimos ayuda, es como la persona cuando uno va al médico, va por ayuda, va por medicina, pero luego el médico nos da la medicina y la medicina no es sabrosa, pero la tenemos que tomar. ¿Por qué? Y porque hemos ido por la solución y nos han dado la solución. Ahora tomar el jarabe, digo yo por decir esto, y bueno, tal vez no es tan rico, pero es lo que me va a traer la solución. Cuando yo me acerco a Cristo, Cristo me va a dar la salida. Pero cuando tú vas al médico, tú no le dices al médico, yo quiero que me recete esto, doctor. Sino que cuando tú vas al médico, el médico te receta conforme a la dolencia que tenemos, no a lo que yo quiero. Y cuando venimos a Cristo Jesús también nos empieza a guiar conforme lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero ¿cuál es el primer inconveniente que tenemos? Que nosotros creemos que sabemos más que Dios. Y el que conmigo no junta, desparrama, dice el Señor. Entonces vienen las dificultades, vienen los problemas y vienen las preguntas del creyente diciendo, si yo estoy caminando en Cristo, ¿por qué las cosas van así? Y van así porque el tratamiento que te dio el Señor no lo estás siguiendo como es. No lo estás siguiendo como es. Y ahí viene el problema. Las cosas de Dios no fallan, las cosas de Dios son perfectas. Pero nosotros somos los imperfectos o que tomamos las cosas de Dios como a nosotros mejor nos parece y no como están escritas. Y yo debo tener ese esfuerzo, porque ese es el amor. Porque el día de mañana cuando partamos de este lugar no nos llevamos nada, pero sí dejamos una semilla en el corazón de aquellos que nos conocieron, sí dejamos una semilla en el corazón de nuestros hijos, un registro de costumbres y usanzas. Eso es lo que dejamos. Entonces uno tiene que ver cuál es el legado que uno quiere dejar. Porque una cosa es la bendición de parte de Dios, que tú le prediques el evangelio a tu hijo, pero otra cosa
es la bendición, el legado que uno le deja. Amén. David fue un gran varón de Dios. David hizo todo lo que el Señor le decía. David se esforzó en Cristo Jesús y hizo una gran obra. Pero después los hijos no salieron con el corazón de David, porque hizo grande obra David, pero no pudo dejar un legado. Él se dedicó a la obra, pero todo tiene que tener un balance. Pero no pudo plasmar. Hubo un legado que él no pudo dejar en los hijos. Y después vinieron los problemas. Cuando los hijos se hicieron grandes, vinieron los problemas. Y el Señor dice, debemos darnos cuenta, a ver si lo que nosotros hacemos daña al otro y no es amor. Una medida así de fácil. Una medida así de fácil. Por eso el Señor nos explica con palabras fáciles, con palabras sinceras, lo que nosotros debemos aprender. Aprender del amor. Ahora, no es que tú digas yo voy a practicar el amor y salgas lleno de amor, no. Es todo un aprendizaje. Pero es necesario aprender porque el cumplimiento de la ley es el amor, dice la palabra de Dios. Y dice que de la ley no se cambia nada que haya en la ley. Que el Señor vino a dar cumplimiento. Los judíos entendían de que Jesús no cumplía con la ley. Y el Señor Jesús vino a dar cumplimiento a la ley, que es el amor. Pero hoy el Señor nos trae un tiempo de favor, un tiempo de gracia, el cual nos va a acompañar con su Espíritu y nos va a guiar a toda verdad para que podamos tomar la bendición que Él nos da. Pero esa bendición, te bendeciré y serás de bendición. Pero el que no da, no puede recibir. Y debo andar en estas cosas y debo meditar en estas palabras, porque son cosas sencillas, pero yo debo meditar en ello. Yo debo meditar. No debo poner excusas, porque lo primero que hacemos es poner excusas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que forzar. Entonces ponemos excusas. Y empezamos a decir, no, porque esto, porque esto y lo otro. Porque yo hago esto, porque me hacen. Y esto no es una justificación. En absoluto. La palabra de Dios aún dice que debemos vencer el mal con el bien. Amén. Y para el hombre, y es buena esa palabra, es buena, pero no es buena para tomarla. Aún dice la palabra de Dios que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y son palabras difíciles para tomarla con el corazón que tiene el hombre. Pero si el Señor nos indica que por ahí es el camino, va a traer una libertad. Trae libertad a los corazones, trae entendimiento, trae sabiduría. Y esta es la sabiduría y el entendimiento. La solución de las cosas es el amor. ¿Por qué? Y porque yo por amor me voy a esforzar, por amor voy a perdonar, por amor me voy a callar, por amor voy a hacer lo que no hice nunca. Por amor voy a esperar. Entonces es necesario que lo podamos hacer así, de que Dios pueda premiar ese amor. Porque Dios lo premia. Y si Dios es amor y yo empiezo a pensar en caminar en la enseñanza que Dios me da, Dios se agrada y Dios me bendice. Y empiezo a entender las cosas de otra manera, porque ese es el punto. Uno puede vivir aquí en este lugar y uno puede decir, bueno, todo está mal. Hoy yo hablaba con un varón, fui a comprar a la despensa y él me decía, en 20 días subió el 40%, dice, todas las cosas, más que nada la carne.
Yo le digo el 40% subió, me dice. Ya no se puede hacer nada, me decía él. Yo imagínate, para comer carne, dice, o para comer un asado, tengo que trabajar tantas horas aquí en este lugar para que yo pueda hacer eso. Yo le digo, bueno, hermano, está bien, tienes razón, pero yo creo que en el medio de la dificultad, le digo yo, y en la situación que esté compleja, hay que empezar a considerar otras cosas. Que tal vez tienes trabajo, que tienes techo, que tienes salud, y empezar a considerar otras cosas. Y él me dice, sí, y se quedó pensando. Me dice, sí, tiene razón, me dice. Pero no hay excusa para poder mutar las cosas que Dios nos enseña. Y siempre debemos considerar, porque el Evangelio, en el buen sentido de la palabra, es simple, es sencillo. En el cual yo, si estoy viviendo una situación difícil, como una situación que hablábamos con este varón, tal vez económica, yo debo tener otra visión, otra perspectiva de la vida, y no hundirme en el decir, todo ha subido, todo está mal. Y con esto no estoy diciendo de tener un pensamiento positivo, no tiene que ver con eso, amén. Tiene que ver con algo mucho más profundo, de poder tener la mirada conforme el reino de los cielos. Pero para mirar las cosas conforme al reino de los cielos, dice la palabra de Dios que debo nacer de nuevo, porque aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino. Entonces, si yo sigo pensando, mirando, sintiendo de la misma manera, no veo el reino. Entonces yo tengo que tener otras perspectivas de las cosas, y el Señor hoy nos enseña algo para que podamos tener otra perspectiva de la vida y de las relaciones sociales, que es el amor. Y que si lo que yo hago o lo que está sucediendo lastima al prójimo, no es amor. Porque hay muchas cosas hoy que están disfrazadas de amor. Aún el diablo le promete amor y acompañamiento a aquellos que le sigan. Pero es una mentira. Porque no hay amor. Y luego cuando la gente quiere salir de las manos del enemigo, aquellos que están comprometidos en la causa de la oscuridad, les amenaza con que los va a matar. Pero esa gente también tiene que saber de que Dios es amor y que Dios tiene un amor verdadero. Y la gente que está comprometida con la causa de las tinieblas tiene que saber que si acepta a Cristo Jesús en el corazón, el enemigo no lo puede tocar, aunque le diga que va a hacer lo que vaya a hacer. Si tú aceptas a Cristo, luego tu vida tiene un dueño. Pero ese es el engaño del diablo. Pero llega el momento donde uno tiene que ponerse a pensar de otra manera y a tomar esa visión. ¿Y la visión cuál es? La del reino de los cielos, la que se ha acercado. Hoy los cielos están en la tierra. Ahora dime, ¿podemos ver el cielo aquí en la tierra? ¿Qué es lo que estamos mirando o qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vemos de lo que vivimos cada día? Vivimos conforme a este mundo, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer plata, tengo que comprar esto, tengo que hacer lo otro. Mirar a la gente como enemiga, o tener cuidado, o hacerse amigos de las personas para poder tener algún rédito, vivir como vive este mundo. O ir a trabajar, caminar en el barrio, andar por allí, mirando las vidas, tratando de poder acercarle el Evangelio a alguien. Y no estoy diciendo de que andes todo el día, porque uno dice, yo también tengo que hacer mis cosas, pero siempre hay una oportunidad para ofrecer el Evangelio a las personas. ¿Vemos las personas como almas o no las vemos así?
Podemos ver las cosas, el plan que el Señor quiere hacer, o no vemos las cosas así en el mundo. O solamente yo veo lo que quiero conseguir, lo que quiero de esta vida. Y el Señor nos dice, y uno dice, bueno, pero ¿qué está mal? No, no está mal. El tema es que si yo me acerco a Dios para que Dios me dé la medicina para mis dolencias y que me dé una guía, y yo tengo que seguir esa guía. Y a mí la guía me dice que yo primeramente debo buscar el reino de los cielos y su perfecta justicia, y lo demás será añadido. Entonces yo debo buscar a Dios y debo ver los problemas, las dificultades, la vida, la economía, la sociedad, lo que tú quieras ver. Y lo que te permita tu conocimiento ver, porque hay gente que lee, que tiene un conocimiento, lee diarios de distintos lugares del mundo y tiene una visión más amplia de lo que pasa en el globo. Pero hasta donde te dé tu visión conforme tu conocimiento, debemos mirar las cosas con otra perspectiva y empezar a saber de que el Señor tiene un plan de salvación. Que hay un camino por el cual hay salvación, que hay un camino diferente. Y que si yo me acerco a Dios, todas aquellas cosas por las cuales el mundo lucha, por el cual el mundo pierde el sueño, por el cual el mundo se afana, a mí me son añadidas. Yo no necesito ir a buscarlas. Yo lo que necesito era buscar a Dios, que es luz, porque el mundo está en oscuridad. Y el Señor dice, practica el amor. Y mide conforme la palabra, no lo que tú piensas. ¿Qué es el amor? Y si lo que tú haces le hace daño al prójimo, no es amor. A veces las cosas son mucho más sencillas. Nosotros, los hombres, los seres humanos, complicamos el evangelio, complicamos el caminar aquí en esta tierra. Y somos bombardeados continuamente con información a través de las redes sociales, a través de las redes sociales, de la televisión, de todo comentario que haya. Pero Dios dice, no es así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, tú puedes decir, sí, porque aún, hermano, dentro de Cristo Jesús también hay contaminación. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que hay gente, hermano, de que va a una iglesia o va a tal lugar y escucha 4 millones de evangelistas, de pastores, de esto, de lo otro. Y también hay una contaminación de ello. Y también soy bombardeado. Y también a través de eso yo no encuentro el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es una relación personal. Porque es una relación personal. Y la palabra de Dios dice que no nos debemos dejar llevar por distintas doctrinas. Amén. Sino que en la que fuimos enseñados, en esa debemos perseverar. Porque la gente cree muchas veces de que si yo escucho a este, escucho al otro, escucho a este, escucho al otro, yo debo escuchar a Jesús. Ese debe ser mi preocupación. Tal vez tú dirás, bueno, pero a mí Dios no me habla, pastor. Mira el libro grandote que tienes. ¿Cómo no te va a hablar? Lee, verás cómo Dios te habla. Sí, pero yo quiero que me hable de otra manera, que me hable en oración. Dobla las rodillas y empieza a orar. ¿Cuánto, pastor? 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, las que tengas que orar. Porque aquel que busca, halla.
Y aún en este sentido la gente se equivoca y en realidad la relación es sencilla. La mujer samaritana se encontró con el Salvador del mundo, escapando de la mirada y de los que dirán de su pueblo. Y allí se encontró el Salvador del mundo. Pedro se encontró en una mañana frustrado porque el trabajo le había ido mal y se encontró con el Salvador del mundo. Entonces, a veces nosotros debemos entender que las cosas del Evangelio son mucho más sencillas y perdemos el tiempo, hermano. Y la pérdida de tiempo lastima a aquellos que nos rodean. Porque las cosas son más sencillas. Las cosas son más sencillas. Tú quieres aprender de Dios. Tú te sientas en tu cuarto con la oración y la Biblia y verás cómo tu relación con Dios cambia. Verás cómo empiezas a aprender. No se trata de la iglesia chiquita o grande, o si el predicador habla bien o no habla bien, o si esto o lo otro. No se trata de eso, se trata del corazón. Porque la palabra de Dios dice que el Señor tira la semilla, que es la palabra, pero conforme al corazón la semilla da fruto o no. Entonces, por más que tú escuches la palabra aquí o la escuches en otro lado del mundo, si tu corazón no está presto a recibir esa palabra y a poder hacer que esa palabra germine en tu corazón, de nada vale. Así te predique quien te predique. No quiero nombrar a ningún evangelista, no sé, o algún famoso, no sé. Yo por lo menos no los escucho. Porque el Señor tiene un plan conmigo. Y mi plan no es el plan que tiene el del otro. Yo conozco algunos pastores aquí en la provincia de Neuquén. Y veo que las cosas que hacen son cosas hermosas, cosas tremendas. Yo cuando los veo, les digo, veo como gente, he visto como gente que yo conozco desde siempre se ha bautizado en las iglesias de ellos, ha escuchado la palabra. Veo gente que yo conozco que estaba en las drogas, en el alcohol y que se convierten a Cristo, que entregan su vida. Gente que antes robaba, que delinquía, se convierten al Evangelio. Gente que enseña la palabra. Y yo veo que es magnífico el obrar de Dios en sus iglesias, pero ellos tienen un plan, el otro tiene un plan y yo tengo otro. No es que ellos estén haciendo algo mal o esto, o les falta lo otro. Es hermoso lo que Dios hace. Y he visto también iglesias muy pequeñas donde son muy poquitos, muy poquitos. Tal vez es la familia pastoral y otra familia y alguno que otro y nada más. Pero se van y se meten en lugares donde nadie se mete y predican el Evangelio. Y ese es su ministerio. Y viajan kilómetros y tal vez una persona reciba a Cristo, le oran a alguien y ese es su ministerio, hermano. Por eso uno tiene que buscar el plan que Dios tiene con uno. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo tengo que conocer lo que Dios tiene para mí y debo conocer lo que el Señor me pide y me exige para que mi corazón y mi mente cambie y yo pueda ver las dificultades, los problemas con otra perspectiva. Con otra perspectiva. Dice que el profeta estaba con su criado y vio a los enemigos que venían y se turbó. Y el profeta le dijo, abre los ojos de este.
para que vea que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra. Y Dios le abrió los ojos y se dio cuenta que había grande ejército a favor de ellos. Y nosotros nos dejamos amedrentar por las cosas del mundo. Pedro le corta la oreja al criado del sacerdote y el Señor le dijo: Pedro, si yo quisiese le pido 12 legiones de ángeles a mi Padre y lucharían por mí. No se trata de eso, pero queremos luchar, queremos vivir, queremos alcanzar conforme lo hace el mundo. Pedro lo quiso hacer conforme lo hacía el mundo y el Señor le dijo: por ahí no es el plan. Pero Pedro le podría haber dicho tal vez: sí, pero te van a matar. Es el plan. Es el plan. Y si Cristo se hubiera renegado a morir en la cruz, imagínate lo que sería el mundo hoy. Si el ministerio de la iniquidad ya está en marcha, dice la palabra de Dios, pero hay alguien que en el presente lo detiene, y ese es el Espíritu Santo. Amén. Por eso el diablo no puede hacer en el mundo lo que mejor le parece, por las oraciones de los creyentes, por el Espíritu Santo de Dios, porque el Señor está esperando que el mundo se arrepienta para que no se pierdan. ¿Y nosotros qué hacemos en el mundo? Y perdemos el tiempo. Pero dice la Escritura que aún de toda palabra ociosa daremos cuenta el día de mañana cuando estemos en su presencia. Entonces, yo debo interrogar, debo buscar, debo meditar qué es la enseñanza que el Señor me da con respecto al amor y empezar a ver cuáles de mis actitudes y las cosas que yo hago están disfrazadas de amor, pero no es amor. Porque la mente y el corazón son buenas para justificar las cosas que no están bien. Y esto es lo que el Señor nos pide, que meditemos, que pensemos, que saquemos la mentira de nuestro corazón. Porque la verdad es Cristo Jesús. Amén. Entonces, si la verdad es Dios, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si la verdad es Dios, ¿de dónde proviene la mentira, hermano? Que es el antagónico del diablo. Entonces la verdad es Dios, la mentira es Satanás, el diablo. Entonces yo debo desechar la mentira. Debo desechar la mentira. Tú puedes decir: bueno, pastor, pero a mí me cuesta por ahí pensar de otra manera, sentir en el corazón. Bueno, pero empieza a sacar la mentira de tu corazón. Empieza a decir: no, la palabra de Dios dice esto, dice lo otro. No, no voy a hacer esto porque esto no es amor. Entonces de a poco empezar a traer luz y sacar la mentira para que pueda ser libre y pueda actuar de otra manera. Porque cuando mi vida, mi mente, mis sentimientos, mi manera de actuar están forjados, están cimentados sobre la mentira y mi vida es una mentira, entonces tengo que empezar a sacar las mentiras y empezar a poner la verdad de a poco y empezar a hacer ese trabajo, hermano. Y empezar a meditar en lo que dice la palabra para poder empezar a meter esa verdad en mi corazón, en mi mente y empezar a quitar la mentira. Porque a veces nosotros queremos paz, queremos esperanza en el corazón, queremos alegría, pero el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, si mi vida está llena de mentiras, está llena de muerte, de destrucción, está llena de rapiña, entonces es imposible que aunque tú lo anheles, no concibe la paz ese corazón. No es que Dios dice que tú eres malo y que te vas a ir al infierno, como dicen por ahí, que no. Dios te quiere enseñar que si tú verdaderamente quieres la paz, quieres la medicina, empieza a quitar las mentiras, porque las mentiras no son mías, dice el Señor. Yo soy la verdad, no la mentira. Entonces, mientras que tú tengas las mentiras, tienes una puerta de Satanás al diablo abierta en tu mente, en tu corazón. ¿Y el diablo a qué vino? A matar, hurtar y destruir. Entonces tú nunca puedes tener paz, tú nunca puedes edificar, porque él vino a destruir.
Entonces cuando tú empiezas a edificar y dices, Señor, empiezo a orar, empiezo a leer, quiero hacer esto, lo otro, pero tienes la puerta abierta a Satanás, en las mentiras viene el diablo y con sus mentiras te tira las 2 o 3 hiladas de ladrillo que hiciste a patadas. Entonces yo debo empezar a cambiar y a sacar el conocimiento que yo obtuve desde el mundo y empezar a probar el conocimiento que Dios me trae a través de su escritura para que las cosas puedan cambiar y para que las cosas sean duraderas. Por eso dice la palabra de Dios que la persona la persona prudente es la que edifica sobre la roca, y dice que cuando vienen los problemas, las dificultades, la edificación queda. Pero si yo edifico sobre mentiras, sobre excusas y sobre un montón de cosas, y dice que viene el problema y todo se derrumba, hermano, no queda nada. No queda nada. Entonces debo empezar a edificar, y edificar sobre la roca es poner los conocimientos de Dios como base y fundamento de mi diario vivir. Eso es fundar mi casa sobre la roca, el matrimonio, la casa, y empezar a esforzarnos. Ahora, tú dirás, ¿me saldrá enseguida? No sé cuánto tiempo te lleve, pero sí sé que es una cosa, hermano, sí sé una cosa, que no es de un día para el otro. Y en esto ten paciencia y ten paz. Pero hay que empezar por algo. Y así se empieza de a poco. Y uno empieza a degustar la bendición de Dios. Y van a venir las dificultades, y van a venir. Y van a venir los problemas, y van a venir, hermano. Pero cuando antes venía un problema y una dificultad, dejaba todos los escombros tirados por todos lados. Hoy va a venir el problema y la dificultad, y tal vez haya una dificultad y un problema, pero la edificación va a quedar intacta. Entonces tú no vuelves a cero. Tú no vuelves a cero. Sino que sí, hubo un torbellino, hubo una tormenta. Vinieron las aguas y pegaron contra tu hogar, pero la edificación permaneció. Y es diferente a desechar y que queden todos los ladrillos tirados por cualquier lado y que tengas que empezar de nuevo. Y si una persona no pone su vida, su familia, sobre los fundamentos y las enseñanzas que es Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que esa persona es insensata y que vienen los problemas, vienen las dificultades y es grande la ruina. Ahora, ¿cuál es el problema? Dios te puede ayudar a edificar de vuelta. Amén. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que llegará un momento de que tú haces 4 o 5 hiladas, lo vamos a graficar así, 4 o 5 hiladas y se caen, 4 o 5 hiladas y se caen. Pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 10. Llega un momento, hermano, que tú no quieres levantar una hilada más de ladrillo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es en vano, porque cuando tú vas construyendo, siempre se cae. Se cae la construcción. Entonces llega un momento que la carne se cansa, la persona se cansa. Y no dice la persona, bueno, voy a tener que cambiar. No, la persona sabe lo que hace, abandona a Cristo. Y aún es peor. Entonces, si tú vienes por la medicina, haz lo que el maestro te dice. O tal vez dice, pastor, yo no quiero hacer lo que usted me dice. Gloria a Dios, maldito es el hombre que confía en el hombre. Amén. Lee la Biblia, ora a Dios y haz lo que está escrito aquí. Y ora. Y verás que Dios te va a dar entendimiento. Ahora, pero si tú quieres que Dios te bendiga, no escuchas a la guía que Dios te pone, no lees la Biblia, no ora, no sé a quién le vas a echar la culpa. Porque indudablemente en el mundo hay 2 fuerzas, está la luz y está la oscuridad. Si yo no estoy en la luz, estoy en las tinieblas. Es así de fácil, el Señor lo ha dicho. El que conmigo no junta, desparrama.
Entonces, yo debo tener cordura en la manera de pensar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y debes decidir pronto, porque el tiempo pasa y no vuelve atrás. Y tienes que aprovechar cada momento, cada segundo. Porque si no, sabes lo que pasa, que el día de mañana tú ves a tus hijos que cometen los mismos errores que tú cometiste porque no cambiaste y no te esforzaste. Y luego ves a tus nietos y la persona entonces sufre una vez, sufre 2 veces, sufre 3, sufre 4. Sufre en la crianza, sufre en su vida con su matrimonio, sufre con sus hijos, viendo sus hijos, y algunos lamentablemente aún ven sufrir los nietos. Y sufre 4 veces los errores de no poder tomar el Evangelio, la palabra de Dios. Y hoy el Señor nos advierte y nos habla de esto. Después, la elección es de cada uno. Amén. Yo te invito a que le puedas dar un fuerte aplauso a Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie y vamos a orar. Y un primer paso que debemos dar, si estás escuchando la palabra y tal vez nunca aceptaste a Cristo en tu corazón, es poder aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y esto solamente se hace con una oración. ¿Y de qué se trata aceptar a Cristo en el corazón? La palabra de Dios dice en Juan 1:12 que aquellos que le reciben y creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Pero debemos confesarle, debemos aceptarle, debemos abrir en nuestro corazón y darle permiso al Señor para que obre en nuestras vidas, porque hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Y Dios está donde siempre estuvo, pero Dios no se mete en la vida de las personas de prepo, sino que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces Dios va a hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas si nosotros le damos permiso. Si no le damos permiso, el Señor deja que nosotros sigamos viviendo como a mejor nos parece. Pero es necesario que podamos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Amén. Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que puedas repetir esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, por esta enseñanza, y ayúdame a conocer tu amor. Yo te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios.